Entonces, este es el caso, si quiere, no la primera parte. Sí, nos puede ayudar a la lectura. Sí, ¿qué nos ayuda, Sandra, con la lectura? Caso de análisis financiero y económico de proyecto de un centro de salud. Se desea realizar un análisis de un proyecto de establecimiento de un centro de salud en una zona del país. La población de la zona era de 60.000 habitantes al cierre del año 2020. La tasa de crecimiento estimada de la población en esta zona es de 1.5% anual. Entonces aquí tenemos un cuadrito que nos dice proyección de la población, tenemos población, tasa de crecimiento, factor de crecimiento anual. Aquí son el primer año tenemos los 60.000 habitantes estimados, entonces en el primer año luego del proyecto, el incremento de la población sería de 60.900. Entonces, el segundo año debemos completar la proyección de la población. El crecimiento de la población, el primer año, 50%. Sí. Okay. Ahí entonces ya completar los demás años. Exacto. Ahí les recuerdo, esto, tasa de crecimiento, vamos a abreviarla como TC. Me dice que es de ¿cuánto? 1.50%. Exacto, 5%. Sí, sí. Entonces, pero para 1.5 anual. Exacto. Para fines de trabajarlo en términos de cálculo, lo expresamos quitándole el porcentaje, es decir, dividiéndolo entre 100. Y eso me da entonces 0.15. Pueden verificarlo. El porcentaje lo dividimos entre 100 y su equivalente en forma decimal es 0.15 o 0.05. Bien. Entonces, un factor clave, como dice ahí, es 1 más esa tasa de crecimiento. Sería 1 más 0.015. ¿Cuánto me daría? Uno más 0.015. ¿Quién me dice cuánto nos da? Ya va. Sí. Ayuntamiento Peralta presente. Muy bien. 1.015. Por ahí 1.015, la tasa de crecimiento, ¿no? 1.015. Sí. Simplemente 1 más 0.015. Hello. Sí. Ah, está bien. Se escucha entrecortado. Sí, le estaba dando un tiempecito para que me dijera. Entonces, 1.015. Espérense. Más 1. Más 1. Exactamente. 1.15. Sí, 0.15. Exacto, 1.015. Este factor, como dice ahí, es clave porque Perdón, ¿dónde es que están? Yo me perdí 1 punto. Ajá, 1 punto. Cero, el factor de crecimiento es. Exacto. De crecimiento. Pero no calcular su crecimiento según el censo. No, anual, según el censo va creciendo 1.015. Ya va a ser muy fácil porque si esa tasa consideramos que se mantiene fija, el valor de cada año va a ser el anterior por 1.015.
Factor de crecimiento ya está lleno, ¿verdad? Que es 1.1. O sea, si cogemos 1.015, que ya lo tienen en la tabla, por 60, ya van a proyectar la población del otro periodo. Y así multiplican siempre por 1.015 y obtienen. ¿Quién me dice cuál sería la población del 2 y el 3? Primero verifican la del 1 y luego completamos la 2 y el 3. Solamente multiplicar por 1.015. ¿Cuál de ustedes del segundo año? 69.000. Ahora igual, por 61.803. el segundo año nos dio 61.803. ¿Está bien? 61.000. Yo también les facilité Excel para 813, 813, perdón. sí. Ustedes me dicen, yo lo verifico ahora en el Excel. Sí, porfa. Primero lo pueden ir completando. Ok, entonces el tercer año nos da 62.740 con 0.7, pero que se supone que está hablando de población, a mí me sale, me causa. Claro, lo redondeamos. Ok. Entonces, por Y 1.015. el cuarto año, 63.681,81. Ujú. 681, profe. 600, sí. Chequen que todo el mundo está clarito. Es simplemente multiplicar por 1. Ajá. Y el último año, el año número 1.05 por los 60.000. sí, Sí, 1.015, ¿verdad? Sí. ok. El año 5, 64.637.04. 64.000. 637.04. Muy bien. Que es verdad para población podemos ir votando. Entonces, en el Excel yo lo puedo ir verificando más automáticamente. Tú te cuadras. En el Excel lo que vamos a decir, bueno, todo se va a multiplicar por 1.05. Empecé entonces el 60 por ese 1.05. Sí, claro. El 60.900 igual. Y ahí me va completando los valores, ¿verdad? Similar a lo que ustedes me fueron diciendo, el Excel guarda los decimales, después uno puede hacer el ajuste, ¿verdad? Porque ahí puede haber una pequeña diferencia, pero no tiene mucha relevancia. Yo creo que aquí. Okay. Entonces, esa parte no tiene mayor dificultad. Ahí va todo eso todito. Porque eso es fácil. Sí. Una pregunta de verificación. Si la tasa fuera de 2% anual, si fuera 2% anual, ¿cuánto hubiera sido la población del 1? El mismo procedimiento. Si es así, siempre dividimos los porcentajes entre 100 y se me convierte en 0.02. Porque recuerden que los porcentajes equivalen a un decimal y ya cuando voy a calcularlo, la mayoría de fórmulas requieren que lo pongamos en el equivalente decimal. ¿Cuál sería el factor en este caso entonces de crecimiento? El 0.02. Ah, sí, pero más 1. Más 1, no, sí, más 1. Exacto.
1 más esa tasa de crecimiento, Ujú. simplemente 1 más 0.02 y le da 1.02. En ese caso, entonces, en vez de multiplicarse por 1.015, se multiplica cada periodo por 1.02. 1.02. O sea, por ejemplo, si multiplican los 60,000 por 1.02, ya entonces sería otra población estimada, otro monto. Perfecto. Entonces, ese es un dato fundamental en nuestros proyectos, porque los proyectos tratan de atender una demanda o necesidad de la población o una parte de la población de la zona de intervención del proyecto. Entonces, en función de esa población va a haber más o menos demanda de servicios. Para estimar la demanda, el volumen de servicios, sea de recogida de basura, sea de, ¿verdad?, de salud, sea de educación, yo puedo primero ver cuál es la población relevante, vamos a decir, la población que tiene que ver con, que es la que demanda ese servicio, y saco una relación. Entonces, una vez tengo proyectada la población, yo puedo estimar la demanda en base a datos observados anteriormente o fijados por alguna política, ¿verdad? Política del sector. Entonces ahí dice que sea porque ya se ha observado que históricamente cada persona recibe 3 consultas al año en promedio. Como dice, el que sea un promedio puede ser que una persona solo vaya una vez y que otra vaya 4 o vaya 5. Entonces, en el total, en promedio, cada una va a 3 consultas. Va 3 veces al año. Entonces, ahora es muy fácil si tengo la población, porque si son 100 personas, entonces yo digo, bueno, por cada 100 personas se va a tener 300 consultas. Por 1000 personas. Entonces, como vimos la otra vez, simplemente ahora aprovecho la población que calculé ahorita y la multiplico por 3. Y esta es la tabla que tenemos acá. Completarla. Mire, yo le había dado la población. Entonces, la demanda total de servicio es 3. No se está mirando el cuadro. Ay, no se estaba mirando. Uy, Ah. déjame ver. Sí, me muestra como que se está. Sí, voy a replantearlo. Chequeé que. Ahora sí, ahora sí. Tal vez se quedó fijo, sí. Entonces, ahora la población que ya sabemos, ya la tenemos 60,000. estimada. Si lo multiplico por 3, porque cada persona va 3 veces en el año, en promedio, al médico, a ese tipo de consulta, voy a Sí. saber de qué volumen de consulta estamos hablando. Simplemente multiplicar por 3 la población que ya obtuvimos. 60,000. Primero ya los 60.900, los 61.814. Sí, ¿cuánto le daría entonces la demanda esperada para el año 3 y para el año 4? La necesidad de consulta. Simplemente la población es 62.741 por 3.
Sí, ¿qué me dice? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da la cantidad de servicios que se estiman de ese de consulta para ese? 188.223, no sé si está bien aquí. Perfecto, vamos a verificarlo. 188.000. 223. Para el 4. Me es incómodo salir del cuadro y entrar. Sí. Sí. La gente te presta una calculadora. Lo que pasa es que estoy saliendo del cuadro, entrando a la calculadora. Sí, El 4 es 63.682, también por 3. sí. Por 3. Eso da 191.046. 191.046. Exacto. Perfecto. Seguimos. Y el último año. Que es La 64. próxima da 100.911. Se cortó un poquito, dime. 191.911. 64.637 por 3. 193.911. Perfecto, 911. Muy bien. Entonces, en los estudios de demanda o mercado, tanto para proyectos de inversión privada como por pública, es fundamental conocer eso, el volumen total de servicios que se espera que se demanden, se oferten en cada año, ¿verdad? Esa población de 60.000 va a tener esa demanda por año. Esa, El sí, primer año va a tener 182.700. En el segundo año va a tener 185.441. En el tercer año va a tener 188.223. En el exacto. cuarto año va a tener 191.046 y en el quinto año 193.911. Exacto. Esa va a ser, Ya no las 60.000, sino que se espera un poco más cada vez. sí, O porque sea que los, cada año va aumentando. exacto. Sí, o sea que en este es una población de 60.900 y se espera que demande esos 182. Perfecto. Entonces, a la población correspondiente. Muy bien. Entonces, como le decía, en un proyecto privado o público es fundamental saber Profesor, cuál es. yo quiero Sí, hacer una pregunta, pero yo tengo una duda. adelante. Sí, Por ejemplo, nosotros partimos con una población de 60.000. sí, Eso significa que esa población cada año se va a ir incrementando, moviendo, subiendo. sí. Primero, es necesario ver el dato, ya sea de la tendencia que ha tenido en los últimos años o algún dato que tenga el mismo en la oficina de estadística, de ver cómo se proyecta que siga creciendo la población. Eso era lo que yo, sí, lo que yo quería que me explicaran, porque no tenemos ningún informe científico aquí para nosotros saber cómo va creciendo la población Claro, claro. en los cálculos que se están haciendo. Sí, sí. Fíjate, hay una forma de determinarlo, de uno mismo calcular cuál es la población
la tasa a la que crece si tengo los datos anteriores. Ahora, Ok. la Oficina Nacional de Estadística sí tiene, incluso tiene ya la población proyectada. O sea que podemos acceder y tomar esa información de ellos o validarla, porque lo que yo sí vi en el caso de allá es que el dato que tenía la ONE, por lo menos el que pude revisar, tenía unas tasas bajas, o sea, un crecimiento muy disminuido. Ahí le puse un 1.5, pero tenía un poco más. Yo extraje ese dato y se lo puedo también compartir. Y se puede validar con la ONU cuál sería la mejor estimación de la población. Entonces, les voy en cualquier momento a ir a pasar ese dato de la Oficina Nacional de Estadística, ¿verdad? ¿Qué proyección tiene para la zona? Y ustedes en base a... ¿Qué proyección para el año 2021 o 2020? Sí, no, igual a futuro, 4, 5, 10 años hacia adelante. Ok. De manera que puede ser un ejercicio como este, porque estamos diciendo que ahora este es el 2020, el que dice 0, y estamos viendo las necesidades que se proyectan 5 años hacia adelante. Los 5 años hacia adelante. Entonces, esa es una ventaja. Muy bien, pues les comparto ese para fines de que... Pero es un dato clave de planificación y para proyectos de inversión en la zona. Porque me va a ayudar también a determinar por dónde anda la demanda de servicio, que puedo ir contrastándolo con la oferta. Si actualmente se están ofreciendo 100,000 consultas o hay capacidad para 100,000 consultas, entonces hay un déficit y ya esto me da elemento para pensar en que sí se necesita un proyecto. Bien. Ahora, como les decía, ese es el punto de partida para el análisis tanto de unos médicos que digan, mira, yo voy a poner un centro de salud ahí para aprovechar esa demanda, Claro. como los servicios públicos. Sí. Entonces, ahí, viéndolo igual como si fuera una iniciativa privada, dice que estos inversionistas se plantean que pueden captar un 5% de esa necesidad y dar servicios equivalentes a un 5% cada año. Eso se llama ahí participación del proyecto en la demanda total. El proyecto espera ofrecer el 5% de esa demanda. Bien, entonces, o se pone como estrategia comercial. Pero simplemente lo que hay que hacer es sacar ese porcentaje a manera de ejemplo. Si yo multiplico los 182,700, sacar el por ciento sería, multiplico por 5 y divido entre 100 como ahorita, multiplicar por 5 y dividir entre 100. Ese sería el 1. El 2 sería los 185. Espérese, profe. 441 por 5 igual entre 100. Recuerden que 5 entre 100 es lo mismo que 0. Si lo quieren ver, pueden hacerlo así directo. Espérese, profe. Sí, sí, Ahí siguiendo. claro. Ya. Entonces, lo que nos corresponde ahora es completar lo que espera ofrecer el servicio, el proyecto, aprovechando esa necesidad. Dice, va a haber otros centros, va a haber centros públicos. Yo no voy a ser el único, pero empiezo y me establezco una meta. Creo un centro de salud para cubrir parte de la demanda. Entonces, es verificar en base a esta fórmula, sacarle el 5% a esa demanda total.
Entonces pueden verificar cuánto les da. Mantenemos 5% como supuesto cada periodo. ¿Cuánto sería en el 3? Sí, ¿cuánto le está? ¿Cuál es el 5% de 188.223? Ahora mismo, profe. 188.223 por 5%. 9.411,15. 9.411. Con 15. Y el otro es 9.552. El cuarto año. El quinto es 193.911 por el 5%. Déjame calcular el otro ahora. $9.193.911 por 5%. Oh, pero 9.900. 9.695 me da a mí. 911 Perfecto. por 5%. ¿Cuál tú estás sacando? ¿Qué año? El último, el año número 5. A mí me dio 9.695,55. Y a mí también. Ah, Entonces sería con 96. Ahí se redondearía a 96. Exacto. Ah. Buenas tardes. A mí me dio 9.696. Sí, eso Correcto. mismo es lo que da. Eso es lo que da. Muy ustedes lo bien. redondearon. Yo lo dejé con los centavos. Yo lo estoy Está haciendo bien. directamente en la computadora y él me lo redondea. Ah, bueno. O sea, Ok. te lo tienes guardadito ahí por el formato, exacto. Sí, claro. Sí. Vamos al Excel, entonces, efectivamente, ya incluso está por fórmula el primero, que si lo copio, ahí me dio todo el cálculo. Perfecto. Bien. Entonces, ese es su primer paso. Recuerden, en tanto un proyecto de público-privado es fundamental esas dos fases. ¿Cuál es la demanda total en la zona de influencia del proyecto? ¿Y qué parte del proyecto se propone atacar? Por ejemplo, si aquí lo vimos desde el punto de vista privado, puede ser que ellos digan, bueno, yo trato un 5% porque también hay una población que no dispone de todos los recursos para pagar un centro privado. Entonces el privado va a atender una parte. Lo que entonces va a hacer el sector público es que también va a decir, bueno, hay una parte que no es prioritaria, no necesita del servicio, así de que lo prestemos nosotros, pero tiene un seguro, tiene, ¿verdad?, acceso a la parte privada. Entonces, de ese mismo punto de vista, el sector público no se va a proponer No atender. se ve bien, profe. No se ve bien. No, bueno, ahora ya. Sí.
Gracias. Perfecto. Te decía que igual desde el punto de vista público, igual no se va a plantear cubrir toda la demanda porque también sabes que hay personas que van a tener acceso o van a preferir otros centros. Entonces lo mismo hacemos en el sector público. Decimos, bueno, de todo eso nos planteamos atender una parte equivalente a la población de mayores necesidades y otra parte va a ser cubierto por el sector privado. Entonces entramos a un tema, fíjense, este es un caso que nos sirve también hasta para ver, fortalecer herramientas, aún nosotros si queremos verlo como inversionistas en un proyecto. Lo primero que vamos a calcular ahora es que nos dice que el precio estimado a cobrar, la tarifa por consulta es de 800. Y un costo por cada consulta que tiene que ver con lo que se le paga al médico más algunos insumos que se consuman en el proceso. Entonces, si ya sé que voy a facturar 9.135 servicios a 800 cada uno, voy a saber cuánto va a facturar, cuál va a ser el ingreso que va a recibir ese centro. Pero también va a incurrir en costos de 500 por cada servicio. Entonces, con esos datos, vamos a ir completando datos de ingresos y costos. Que vienen siendo los 9.135 en el primer año por 800. Exacto. Cada uno se calcula por 800. Sí. Una pregunta. El costo yo lo ajusté a 400, me parece, sí, ¿verdad? Sí, perdón, pregunta. Una pregunta, profe. Adelante. Entonces en el caso de una inversión que no sea pública, una empresa Sí. cualquiera, ¿cómo se calcula el riesgo? O sea, una vez hecha la inversión o una vez calculada la inversión, que el flujo no sea como se planifique. O sea, este riesgo, ¿cómo se manejaría en la fórmula, básicamente en la formulación? Sí, sí. La forma como se trabaja es, en principio, planteando escenarios. O sea, se plantean qué sucedería si la demanda es más baja de lo que yo espero. ¿Qué pasaría si en vez de 9.135 fuera 8.000? Entonces, va analizando, ese sería un riesgo de que la oferta, el volumen de servicio sea más bajo de lo estimado. O que incluso el precio resulte alto, la gente no está yendo y tenga necesidad de bajar. Entonces, el riesgo en este caso tiene que ver con la posibilidad de que los resultados no estén en base a estos supuestos que yo estoy haciendo. En el segundo año hay un error, ahí da 7.417.600. En el segundo. 600. Sí. 7.417.600. Dice 620 ahí. 620. Vamos a chequearlo, sí. Puede ser que arrastre a un decimal. Eso es lo que da. La forma. Bueno, entonces, sí, con respecto a ese punto, podemos, al de riesgo que me preguntaba, Eso no es lo que da, no. Eso no es lo que vamos a da. seguir. Que da. 9.135.000. No, yo digo el segundo año, es 600. 7.417.600. No 620. Sí. Te digo, ahí pudiera ser que arrastre unos decimales el Excel. Vamos a verificarlo como está en el Excel. Pero para estos fines, no. Sí. El tercer año da 7.528.800. 500. 7.528.800. El cuarto año, 7.641.600. Perfecto.
600. Muy bien. 9 millones. Y el quinto año, 7.756.800. 756. Sí, es 800. correcto. Bien. Perfecto. Falta lo ve en el segundo año, no es con 20, es 600. Sí, 7.417.600. yo lo copié del Excel. Vamos a hacerlo como lo tiene. Hágalo a ver. Pero puede ser que sí, que arrastre, como digo, uno decimal. Ahora cuando lo veamos en el Excel, vamos a ver la diferencia. Bien. Entonces, Profesor, sí, quiero hacerle una pregunta con respecto al segundo cuadro, sí. que es el costo de la variable. Y puede haber una variación tan significativa de la mitad del costo por facturación, ingreso por facturación de servicios, de 800 por paciente. Y aquí me dice costo variable, 400. ¿Puede haber una variación tan significativa en un Sí, proyecto? sí, fíjate qué sucede, que esos no son los costos totales, sino que es una parte de los costos totales. Ahí le iba así a hacer una nota en todo lo que es una rama que se llama así mismo contabilidad de costo. Hay muchos criterios para clasificar los costos. Esos son los costos directos, lo que usted sacó ahí. Los costos indirectos faltan. Sí, Falta el costo de la energía, el costo del agua, teléfono, mantenimiento y todo eso. Sí, que van a estar reflejados atrás. Básicamente, en este ejemplo, estos costos representan que al médico se le está pagando por cada paciente y además hay unos gastos de consumo de materiales. Entonces, ahora, como decía, hay lo que se llama todo eso un sistema de clasificación de los costos de acuerdo a diferentes criterios. Claro. Cuando se habla de costo variable, como recordarán muchos de ustedes, se refiere a que cambian de acuerdo a la cantidad que se produzca y se ofrezca. Entonces, ahí es por cada consulta. Una consulta me cuesta 400. Entonces, 100 consultas me cuestan 4.000. O sea, un costo que va variando en proporción al volumen de servicio. Esos son lo que llamamos costos variables. Hay un parámetro fijo que es cada unidad me cuesta 400 y hay un costo variable total que sería entonces parecido a lo que hicimos arriba, multiplicar ese costo variable unitario por el volumen de servicio para hallar lo que vamos a llamar el costo variable total. Ahí el tercer año, profe, da 3.764.400. 3.764.400. Bien, ¿ves? Ustedes son ya economistas financieros. ¿Y el otro? Porque están tomando las 3.820.800. un amigo financiero, economista. 800. 20.800. 3.820.800, sí. 800. Administrativo financiero, pero no es economista. Ok, economista. Otro. El otro da 3.878.400. Sí, esos cuadros nos valen a nosotros. 3.878.400. Yo una fórmula general. 400. Sí. Yo le voy a preguntar. Nosotros tenemos el cálculo de la población. El cuarto año. Referido al volumen. El quinto año. No, porque, Pero sin embargo, los costos no sabemos cómo manejarlos porque estamos solicitando equipamiento. Y se supone que el equipamiento es un costo inicial. No sé cómo sería la prolongación a través del tiempo. Exactamente. Ahí vamos con los costos. Sí, estamos escuchando la inquietud y nos pueden preguntar. Vamos a llegar a la parte de la inversión. Necesitamos una maquinaria, pero por ejemplo, quienes la van a la inversión operar, viene... la van a trabajar es personal del ayuntamiento. Exacto. Entonces, si tenemos que hacer los costos. ¿Cómo entraría eso?
¿Cómo se trabajaría eso? Por lo que se está pidiendo la No le maquinaria. hablamos de la operación porque entonces ahí le vamos a dar una idea, entonces nos va a sacar, Sí. sacar los costos operacionales del manejo operativo. Les escuchamos a Baní. Ok, ay, Sí, nosotros tenemos que activar. Ay, sí, esa parte viene ahora, no se preocupen. Profe, es que tenemos una inquietud. Nosotros estamos hablando respecto al proyecto que nosotros vamos a presentar. Sí, Entonces, nosotros tenemos claro. la población, el cálculo de la población más el incremento de la población para hallar un volumen que se necesita para el relleno. El proyecto de nosotros es realmente lo que queremos hacer es una solicitud de equipamiento. Claro. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos el cálculo de la población y el volumen que se necesita en el relleno que se va a operar en el relleno, pero necesitamos es el equipamiento. Entonces, no sabemos cómo entrar en el tema de los costos, el tema del equipamiento, porque entiendo yo que es un valor total. O sea, no sabríamos cómo hacerle el incremento a partir de los años. Sí. Vamos, aquí también tienen unas inversiones en activos. Es que sí son... Vamos a completarlo acá para que vean cómo en general recomendamos que se incorpore. Sí, Sandra. Sí, yo entiendo, profesor, que en ese tema que ellas están preguntando, las jóvenes de Baní, cuando se hace un proyecto, la maquinaria, los equipos y la maquinaria, en vez de subir, lo que hacen es que se le hace un cálculo de depreciación por año. Sí, pero ese cálculo, ese gasto no es propio de la operación per se. No es un costo directo del producto final, ya sea de un producto o un servicio. Usted está preguntando que cómo le harían los cálculos. Eso fue lo que yo entendí. Sí, pero el activo fijo no es propio del costo directo de un producto, ni siquiera la depreciación. Claro, sí. Ahora, después que completemos esta parte, vamos a entrar precisamente en lo que son los costos de inversión. Como decía, hay muchas formas de clasificar y estructurar los costos. En proyecto, en base al análisis económico, se suele también simplificar en hablar de costos de inversión, costo de operación y costo de mantenimiento. Y bueno, ahí también entra ya una clasificación. Lo que dice nuestro compañero puede ser directos o indirectos. Pero vamos a ver efectivamente en este caso cómo se plantearían los costos de inversión. Completemos sí. Yo he visto en algunos proyectos que si van a utilizar ciertas maquinarias, ellos en vez de comprarla, la alquilan, no la compran. En algunos proyectos que yo he visto, mejor lo que hacen es que la han alquilado. Sí, eso depende de la duración del proyecto. Sí, por eso, por la duración del proyecto, porque si es un proyecto a corto plazo, es más rentable alquilar que comprar. Alquilarla. Es un proyecto a largo plazo, que son 20 años, por ejemplo. El caso, por ejemplo, de la construcción de una presa, es preferible comprar, porque una presa a veces dura 9, 10 años para construirla, o más. Sí, yo estoy hablando de un proyecto a corto plazo. Exactamente, es preferible rentarlo. Sí, muy interesante. Fíjense un punto. Recuerden que este análisis nos va a ayudar precisamente a seleccionar opciones o alternativas. El mismo proceso de formular proyectos implica, desde el marco lógico, no hacer la nota de que debemos plantear opciones o alternativas. Y dentro de esas opciones cabe evaluar si los activos que necesito para mi proyecto, yo voy a comprarlo directamente y va a ser de mi propiedad, o voy a arrendarlo. Entonces, también a esa parte, para verla de una manera cuantitativa, se le aplica este análisis. ¿Cuál es la diferencia en costos de comprar y de arrendar? Perfecto. Entonces, fíjense, acá, primero lo estamos viendo, vamos a conjugar
cómo lo ve la parte privada y cómo lo entramos nosotros, ¿verdad? Acá, la clasificación de costos que se suele usar para proyectar, para presupuesto, es esta que tenemos acá, donde tenemos costos variables, ¿verdad? Y costos fijos. Lo que no he incorporado acá son costos fijos, que la mayoría corresponde a lo que también serían indirectos. Bien. Ahora, a esa diferencia ahora previa que tenemos, ahora tenemos cuánto es el precio, cuánto es el ingreso que está teniendo y cuáles son los costos variables totales. Desde el punto de vista financiero, esa diferencia se llama margen de contribución. O sea, yo voy a copiar acá cuánto es mi ingreso y cuál es mi costo. Los mismos datos que teníamos antes y obtengo algo que se llama margen de contribución. El margen de contribución representa ahora lo que me queda para cubrir los costos fijos. Porque decía que aquí todos los costos los estamos clasificando en este modelo en todo o es variable o es fijo. Ya calculamos los variables. Entonces se hace como un primer subtotal en finanzas, quitándole los costos variables a los ingresos y obtenemos eso que se llama margen de contribución. Y como digo, ¿qué le está faltando? Los costos fijos. O sea que lo que está indicando es que lo que dispone la empresa para cubrir, o la organización para cubrir los costos fijos. Ahora, un tema, estos costos que tenemos acá caen en la categoría de las operaciones, es para el funcionamiento, ¿verdad? El proceso regular ya de ofrecer, en este caso, esas consultas médicas. Ahora, para esto necesita unos activos, unos equipos, terreno, edificaciones. Entonces, ahí es que entra ahora el otro componente, que son costos de inversión. ¿Verdad? Entonces, aquí tienen cómo consideramos la inversión. Este dato se lo damos acá. O sea, hay que hacer un flujo de inversiones donde yo identifico los diferentes activos que necesito. Las edificaciones, ¿verdad? Se incluye terreno, edificaciones, equipos mobiliarios. Aquí vienen esos activos que llamamos fijos principalmente. Entonces, ponemos su valor, el valor estimado. Aquí se pone desde cero porque la inversión se hace en el presente. El cero representa el presente. Antes de comenzar la operación. Exacto. Precisamente esto es lo que va a ayudar a construir el centro de salud. Sin esto no se van a dar los beneficios que estamos viendo allá, ni siquiera los costos. Porque aquí que estamos diciendo, sí, pero para yo hacer esto, yo voy a necesitar un local, necesito equipos inmobiliarios. Entonces ahora estamos reflejando esas inversiones que se requieren en este caso. Estamos haciendo la evaluación por 5 años. Entonces, lo que aquí figura, que pusimos el signo como inversión negativo, lo que aquí figura al final del año es lo que llamamos un valor de rescate o de liquidación. Como yo voy a evaluar el proyecto por 5 años, puede ser por 10 o por 15, pero en el último año yo reflejo el valor al que puedo o estimo que puedo liquidar los activos. Por eso aquí está positivo, porque dice, bueno, él puede comprar el local hoy y si hacemos el ejercicio que fuera a estar hasta el año 5, entonces puede recuperar 6 millones, perdón. Bien. Entonces, ahora, primero, lo que decía, en el caso, y por ahí podemos ver el tema que estaba analizando Bani, ellos necesitan un flujo de caja de inversión que diga cuáles son las inversiones que van a hacer. Pero es para arrancar el proyecto, es la siembra inicial que hacemos. Para hacer realidad el proyecto requiere todas estas inversiones. Pero las inversiones,
a diferencia de los otros, no son recurrentes. Recurrente significa que cada año hay valores como los anteriores. Aquí yo invierto principalmente al inicio y eso me da para la vida útil del proyecto. Tal vez unos activos menores requieran reinversión o sustituirlo más rápidamente. Entonces, en este caso, relleno sanitario sería aquí, y no sé, pueden desglosarlo en diferentes componentes, todas las inversiones que necesitan, ponerla acá y plasmar el horizonte de tiempo. Si va a ser por 10 años o 5 años, y poner un valor de rescate. Entonces, en el caso de proyectos públicos, incluso no es tan relevante calcular la depreciación como nos lo establece la contabilidad para evaluar el proyecto. Lo importante es el flujo de costos de esta manera. Y abajo tienen el ejemplo. Pero para completar en cada uno de estos se calcula una depreciación. Ahí establecimos el dato, pero ya para trabajarlo más desde el punto de vista contable o financiero. ¿Ah? Entonces, lo que necesitamos es verificar cómo se calcula esta parte. Fíjense, en contabilidad se maneja lo que se llama el valor bruto de los activos, en contabilidad y economía. ¿Qué sería el valor inicial? Lo que se está invirtiendo. Lo que se invirtió en el local fue 8 millones. Entonces, en la contabilidad reflejan el valor bruto como una información más detallada, que es el valor al que se compró en los 5 años. Y luego entonces se le aplica una depreciación, que aquí es una tasa, un 5% de depreciación cada año. Una pregunta, profe. Perfecto. ¿La depreciación va estimada en qué o cómo uno calcula la depreciación? Bien. Hoy se le aplica. Aló. Sí. ¿Tenían otro puntito? No, que la depreciación es aplicándole el 5% al costo total al valor bruto de la inversión. No, claro, claro. De la inversión. No, pero lo que ella está preguntando es de dónde sale el procedimiento. ¿De dónde salió el 5? Exacto. Sí, fíjate. Es lo que ella está preguntando. Sí, fíjate. Hay diferentes métodos de depreciación, ¿verdad? Aquí estamos usando el que llamamos método lineal o uniforme, que todos los años vamos a estimar la misma depreciación. O sea, es fijo ese 5%. Entonces, usualmente lo que hacemos es al valor que estamos invirtiendo, que se llama valor original, por ejemplo este que está acá, valor original, es ¿cuánto? Los 8 millones, ¿verdad? Sí, señor. 8 millones. Y entonces estimamos que al final del año 5, ese activo va a tener un valor, yo lo puedo de 6 millones. Por 6 millones. Exacto. 6 millones. Eso da una diferencia de 2 millones. Exactamente. Entonces da una diferencia de 2 millones que me va a perder de valor la inversión en esos 5 años. En 5 años. Entonces, el método uniforme lo que hace es, esto puede ser al año 10, ¿verdad? Sí, estamos haciendo claro. para 5 años. Entonces, lo que hace el método uniforme es que reparte esos 2 millones entre los 5 años. Entre los 5 años. ¿verdad? Entonces, ese es como un método estándar, el más preferido de la contabilidad, el método lineal. Bien. Ahora, y usualmente los proyectos usamos este método. Pero, ¿qué pasa con la depreciación? La depreciación tiene una influencia importante en el impuesto que pagan las empresas. Correcto. Entonces, las empresas en principio tratan de decir, pero si hay otro método que me conviene más para jugar con el impuesto, entonces
puede usar otro de muchos métodos que hay. Bien, ahora, ¿qué es entonces lo que hace el gobierno para estos casos? A través de las leyes de impuestos sobre la renta, que fija las tasas a las que se van a depreciar los activos. Las regula. Las regula. Entonces, hay una tasa de depreciación que se llama fiscal, porque lo da el fisco, ¿verdad? Y está asociado al impuesto, y me dice cómo deben depreciarse los activos. Dependiendo que si es un vehículo, si es un mobiliario de oficina, si es un edificio, si es un terreno, dependiendo. Exactamente. Esa legislación dominicana establece, cada país establece el régimen, que hay unos activos tipo 1 que son como las edificaciones que precisamente se le aplica el 5%. Exactamente. Y creo que a 20 años se deprecia, ¿no? O a 40. Equivale, no, sí, si fuera lineal realmente equivale a 20 años. A 20 años, exactamente. Sí. Entonces, hay un segundo tipo de activos parecido a esto, que son equipos, mobiliarios, vehículos, que se le aplica el 25%. Perfecto. Y otros que no caen en estos dos, ellos dicen ya los demás, aplícalo un 20%. Creo que los vehículos son un 20% anual. Los vehículos, podemos chequear si están en estas categorías, entonces están por ley establecidas. Bien. Ahora, un punto que le digo, para fines de proyectos, ese detalle de la depreciación es válido más para proyectos privados, porque el verdadero efecto que tiene la depreciación que usamos es el impacto en el pago de impuestos, que no aplica en nuestro caso. A nuestro caso no aplica porque es pública la inversión. Exacto. Entonces, fíjate, para la inquietud que tiene la Dani, yo diría que lo que deben hacer es trabajarlo por esta vía. Identificar cuánto hay que invertir y para el horizonte que tienen establecido, fijar un valor de recuperación que pudieran obtener de liquidar los activos. Si es por 10 años que lo están evaluando, entonces listan sus inversiones, colocan un valor de desecho. Esta parte, como digo, en cuanto a evaluación de proyectos se refiere, de por sí, la depreciación no entra en juego, salvo en el caso privado por un efecto indirecto a través de la depreciación. Entonces, igualmente podemos compartirles ese fragmento de lo que dice la ley en cuanto a estos activos. Sí, ¿les queda un poquito más claro? Seguimos compartiéndole esa parte. Pero tengan en cuenta esto, para nuestros proyectos públicos, esto no habría que hacer. Completémoslo para que veamos la diferencia con la parte privada. Completemos las 3 depreciaciones. Fíjense. Profe, ¿no se ve el cuadro? ¿No se está viendo? No. No. Salgo y entro por si acaso. Porque me estaba mostrando como que sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces, le doy unos minutitos para que verifiquemos cómo calculamos esa depreciación. Es el 5% del 8 millones. Aquí es lo que se va acumulando. Aquí es 800 porque ya lleva 2 de 400. En el otro va a ser, ¿cuánto? 400 más. 1.200. 1.200. 400 más y 1.600.000 después. Y esto es lo que se llamaría el valor neto, el valor que va quedando, se llama valor en libro contable, es después que ya es el neto de la depreciación que se ha ido acumulando. Entonces, les doy unos minutitos para que completen la depreciación, ¿verdad? Y ahí les pido 2 minutitos en lo que ustedes lo revisan para moverme un poquito acá. Calcular la depreciación.
¿Listos? Chequemos si tienen... es fácil porque este método que estamos usando simplifica el proyecto, es lineal. O sea, va a ser lo mismo 400 cada año. 400. Y cada año entonces él se acumula 400 más, ¿verdad? 1.600. Exacto. Entonces, lo que eso El significa... quinto año son 2 millones. Sí. 1.600.000. Y el quinto año son 2 millones. Sí. Entonces, al año 4 se ha acumulado una depreciación de 1.600.000 y de 2 millones en el 5. O sea que, y con eso me dice, en realidad el 6 millones que tomamos aquí está asumiendo que ese es el mismo valor contable. Este es un método bajo el método contable. Lineal. Bajo el método contable. Porque también puede ser que en realidad, aunque la contabilidad diga que 6 millones, es que yo lo pueda vender por 7, 6.500. Porque lo que es la depreciación es una estimación, se puede decir muy a grosso modo, de cómo se consume el activo. Se puede decir que eso está un poquito arbitrario. Por eso, cuando trabajamos flujo de caja nos ayuda que eliminamos un poco esa parte, porque le decía, en los costos de flujo de caja no necesitamos. Eso se usa en un criterio contable para ver la ganancia de cada año, pero flujo de caja vamos a ver que es diferente. El otro caso, también ahora un 25, entonces significa que cada año un cuarto, un 25% de los 600 se está depreciando. Entonces sería, ¿cuánto sería el otro año? 150 más. Bien, aquí hay un punto importante. En el próximo año, ya desde el punto de vista criterio contable, Ya ahí no tiene ningún valor. no tiene valor contable. Pero, es lo que digo, una cosa es el valor contable y otra cosa es el verdadero valor de uso de ese activo. Puede ser que yo todavía me pueda servir para el trabajo que estoy haciendo 2, 3 o 4 años más. Y que por tanto el valor comercial, el valor al que yo le puedo comprar o vender, puede ser mucho mayor que lo que dice la contabilidad. Incluso ahí dice que es 0 contablemente, pero puede ser que alguien me lo compre por 200, 300, cualquier otro valor. Porque hay una diferencia entre lo que es el valor contable bajo estos criterios en base a la depreciación y al método que se elija, y otra cosa el verdadero valor al que yo puedo comprar y liquidar ese activo, ¿verdad? Entonces, y en el flujo de caja puede ser más preciso. Bueno, igual, la estimación siempre a futuro de muchos activos no va a ser tan fácil, pero se suele colocar siempre un valor de rescate. Aunque sea igual a grosso modo, es mejor que no poner ningún valor, porque el ponerlo en 0 significa que estoy suponiendo que no le queda. Después que yo dejo de usarlo en mi proyecto, que venció su vida útil para mi proyecto, no se puede obtener ningún valor vendiendo. Perfecto. Una pregunta, profe. Sí. Ok, supongamos que un bien, un equipo, sí. Al quinto año tenga valor 0, pero que realmente todavía sigue siendo útil para la empresa. Ahora, en caso de que la empresa decida vender un vehículo, ¿verdad? Exacto. Para comprar otro, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento en caja que se le da a ese valor, el que se obtenga por medio de
de la venta de ese vehículo, de ese bien. Perfecto. Mira, por ejemplo, el caso que tú dices, tú compraste un auto y le aplicaste una depreciación como este acá de un 20, un 25, y tú dices, bueno, después de esos 3 o 4 años que yo he usado ese activo, tiene un valor contable, valor neto, digamos de 400. Pero igual, decimos, ese es un valor en base a un criterio un poco a grosso modo, contable, que a veces se quiere aplicar a todo la misma vara, porque la depreciación real que tenga un activo va a depender hasta de cómo se cuidó, ¿verdad? Ahora, independientemente de ese valor que tiene establecido de manera conservadora la contabilidad, tú dices, yo lo puedo vender por, vamos a ponerle, por 600. O sea, la idea es que tú lo puedes vender por un valor diferente al que tiene, al que dice la contabilidad o al que conservadoramente la contabilidad estableció. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esto? Y esta es una razón también por la que la contabilidad prefiere un método conservador, y es que desde el punto de vista tributario, todo lo que representa una diferencia entre lo que te costó y lo que tú lo vendiste, se considera ganancia para la empresa. En este caso, la ganancia sería de 200. Una ganancia que en este caso se llamaría, pero extraordinaria, porque no es la ganancia que tiene normalmente la empresa. La ganancia normal es por los bienes y servicios que produce. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Que el gobierno va a decir, ah, es una ganancia, pues págame impuestos. Así es. 27%, por ejemplo. Entonces le va a sacar el 27% a esa parte. Y te va a decir, usted debe pagar mi impuesto de 54. Entonces la empresa o el que vende este artículo va a estar registrando que la ganancia que obtuvo por la venta neta, ganancia utilidad neta, es de 146. ¿Ven? 146. Pero lo mismo, eso es desde el punto de vista de cómo se mide la utilidad contable, la ganancia. Desde el punto de vista de proyectos, lo que va a interesar entonces cuando hay una liquidación es decir, pero ¿cuánto dinero realmente le entró a la empresa por haber liquidado ese activo? Entonces, el dinero, fíjate que la contabilidad restó el valor neto, el valor contable de ese entonces. Pero en realidad la empresa en ese momento no pagó esos 400. Está diciendo lo que yo tengo estimado que cuesta lo que estoy vendiendo. Entonces, en realidad la empresa lo que hace es que recibe los 600 y sí le sacan los impuestos. Entonces, hay dos medidas ahí. Una cosa es la ganancia desde el punto de vista contable y otra es lo que llamaríamos el flujo de caja, el dinero que verdaderamente le entró por la venta de ese activo. Entonces, esa es la forma como se trabaja cuando se liquida un activo que incluso pudiera tener valor neto cero y tú lo vendes por otro precio. Si es cero contablemente y tú lo vendes por 100, 200, genera una ganancia desde el punto de vista contable por el cual te cobran impuestos. Entonces, una cosa es flujo de caja. Y flujo de caja, el concepto es muy sencillo. Lo que en realidad quiere decir flujo de caja es verdadero dinero que entró y salió en la empresa. Y eso es el criterio final que se va a usar para evaluar proyectos. La utilidad contable es un componente importante del flujo de caja, pero incluye muchos costos y gastos que no implican, como en este caso, salida de efectivo.
Y el inversionista, para ver la rentabilidad de su proyecto, lo que necesita es ver cuánto dinero se puso y cuánto me devolvió el proyecto. Entonces, hay una diferencia entre lo que se llama utilidad contable y flujo de dinero que entra y sale. Y en el proyecto, vamos a calcular la utilidad contable, pero como un medio para llegar a lo que verdaderamente le interesa al inversionista, que es flujo de... Sí, te quedó más claro, ahí tiene la diferencia. Una cosa es el valor comercial, el valor al que tú lo puedes liquidar o que efectivamente lo liquidas. Y otro el valor al que lo tienes registrado, el método contable, en base a la forma como estimó que se podía depreciar el activo. Puede haber casos especiales donde incluso yo lo venda. En un caso menos común es que yo también lo puedo vender por debajo del valor que dice la contabilidad. Entonces ahí reflejaría una pérdida. Y en realidad una pérdida, por un lado, representa que me voy a ahorrar impuestos para otra. Cuando lo junto con otras ganancias, va a hacer que el impuesto sea más bajo. Muy bien. ¿Otras preguntas para el próximo paso? La utilidad. ¿Vieron la depreciación? Sí. Quedó claro, profe, lo de la depreciación. Qué bien. Aquí tienen. Pero le estamos dando el enfoque integral, ¿verdad? Bueno, ya dijimos que en este caso, desde el punto de vista contable, perdió su valor, pero yo lo puedo, eso no indica que el activo no tenga un valor de por sí, que yo lo pueda seguir usando más allá de lo que dice la contabilidad. Entonces, la contabilidad es un método para estimar, cuando yo quiero ya saber lo que me está costando un producto, yo le cargo a ese producto el desgaste de los activos. Pero cuando yo quiero saber ese costo, una forma de incorporarlo en el costo, y usualmente cae en la categoría que le llamamos costos indirectos. Indirecto, y los indirectos, la clasificación de directo a indirecto está con respecto a qué yo quiero determinar el costo. Directo es los activos, los recursos que, como dice el nombre, están muy asociados al bien o servicio. Son como exclusivos de ese bien o servicio. En cambio, los indirectos, yo no lo puedo asociar a cuánto produje, a qué cantidad, sino que no lo puedo diferenciar si ese equipo me ayudó a dar las consultas o me ayudó a otros, a producir otros servicios. Muy bien. Entonces, fíjense, con esto se calcula una depreciación anual desde el punto de vista contable, como vimos. Cada año el gasto de depreciación es de 650, ¿verdad? Y salvo el último año, que nada más hay depreciación del local, simplemente aquí estamos resumiendo esa parte que ya habíamos calculado. Como dato de costos fijos, me decía, como bien decía uno de nuestros compañeros, que además de la depreciación, vamos a considerar los costos fijos, los gastos que vamos a llamarle generales y administrativos. Y ahí van desde gastos adicionales de energía eléctrica del local, de servicios de otro tipo, y también generales y administrativos. O sea, si tenemos un director, un gerente contratado, entra en esta categoría. Gastos generales. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Costos de 1.850.000. Entonces, ¿qué hace el inversionista privado? Que acá la evaluación privada va a calcular un estado de resultados y un flujo de caja del proyecto. Esto lo teníamos arriba. Los ingresos, ¿se acuerdan los ingresos? Vamos a buscarlo allá arriba. Yo lo voy a hablar de arriba.
los ingresos, donde teníamos el margen, ¿se acuerdan? El margen. Aquí. Esto es completo, ya lo tengo. Eso es parte del 7 estado. millones 300, ingreso arriba. Es parte del estado de resultados. Ya lo habíamos calculado arriba, ese componente. Ujú. Gracias al Excel, yo puedo ir copiando para cada periodo. Para cada periodo. Los costos fijos lo acabé de determinar. Yo le estoy poniendo un menos a los costos, ¿verdad? Para que el Excel me da entre... Vale. Recuerden que decíamos que es el margen de contribución. Lo que queda de todos los ingresos que generé para cubrir los costos fijos, porque ya precisamente le he restado los variables. Bien. Si a esto le resto el margen, los costos fijos, voy a tener, ¿cómo se llamaría esa diferencia ahora? Utilidad antes de intereses e impuestos. Se llamaría Y, ¿verdad? Y. Se asocia mucho a lo que llamamos utilidad operacional. Puede tener una pequeña diferencia, sobre todo cuando hay utilidad extraordinaria, como el caso de cuando se liquida un activo. Es lo mismo básicamente que la utilidad operacional. Utilidad antes de intereses e impuestos. Hay muchos que conocen el equivalente en inglés, porque a veces los financieros les gusta usar términos en inglés para que suenen tal vez más exóticos. Eso es lo mismo que Y en inglés. Bien. Y entonces, ¿qué significa antes de intereses e impuestos? Precisamente que esa es la utilidad que tengo, pero sin haber restado los intereses del préstamo ni los impuestos. ¿Qué es lo que le va a dar la utilidad neta? Para llegar a la utilidad neta. Entonces, en este ejemplo, y se suele hacer en proyectos, primero un análisis como si no hubiera deuda. Se hace primero un análisis así. Aquí lo está haciendo como si todo lo financiaran los inversionistas directos. Significa que no va a haber diferencia entre la utilidad antes de intereses e impuestos y la utilidad antes de impuestos. Le va a dar lo mismo en este caso. Si mis intereses fueran, por ejemplo, 600, se hubieran restado. Si esto fuera, por ejemplo, 600,000, se hubiera restado. Pero en este caso no estamos trabajando con financiamiento. Estamos llegando ya a un punto. Ahora, el 27% es 0.27 por el 27% el impuesto de cada periodo. Y ahora sí llegamos a la utilidad neta. Pero ese es un componente de lo que en contabilidad se llama el estado de resultados. Lo que yo le decía ahorita. Pero el inversionista, o sea, esto no significa el dinero que realmente le entró a la empresa. Es una estimación de cuánto está creciendo el patrimonio de los dueños del negocio. Pero el dinero que verdaderamente entró y salió de la empresa en ese momento no es este que está ahí, porque hay dos factores principales que influyen. Y es que la depreciación fue restada de acá, pero desde el punto de vista de flujo de caja, la depreciación no debió restarse. ¿Por qué? Porque la depreciación es una estimación de lo que se consumió, de lo que se desgastó el activo. Significa que antes valía 100 y ahora vale menos de 100. Eso es un registro, algunos llaman virtual. Entonces, gasto de depreciación, no, por más alto que lo ponga, que se estime, cuando se reconoce ese desgaste, la empresa no paga ni un centavo. Entonces, ¿cuánto era la depreciación? Lo voy a hablar de acá.
La depreciación que teníamos, fíjense, era 650. Eso se restó arriba, pero no había que restarlo si lo que yo quiero es flujo de caja. Entonces, lo que hace este método es que hace un ajuste y lo reversa, lo pone en positivo acá. Y ya simplemente, luego lo que incluimos son las inversiones, que ya lo teníamos, pero con su valor de rescate, que debe incluir los 6 millones. Y esto es lo que va a ser clave para el inversionista saber si ese proyecto conviene o no. Se dice, se usa el valor actual que habíamos explicado, que representa. El inversionista tiene que decir, bueno, la inversión alternativa a ese proyecto, el banco, por ejemplo, me da un 10% sobre mi dinero invertido. Si yo voy a poner ese dinero en el proyecto yo debería cargarle o cobrarle un 10%. Entonces, ese 10% es que determina los factores que estuvimos viendo en los videos, y que igual yo tengo otro video para que lo pueda reforzar. Y lo que habíamos dicho de que estos dineros, estos valores son como mangos y peras, que no lo podemos sumar de manera directa. Entonces, ¿qué hacemos? Que a cada uno de esos valores le llamo el equivalente valor presente, dividiéndolo entre ese factor. ¿Entre cuál, profesor? Entre el factor 1.10 por 1.10. Fíjate, ese valor es... Vamos a chequearlo. Recuerda... el 10% será que usted dice. Sí, pero también aquí sacamos... El costo de capital. Sacamos un factor también que le llamamos 1. Vamos a separarlo para que lo vean. Sacamos un factor igual, parecido al que hicimos, que le vamos a llamar 1 más ese 0.10%. Ok, ya. 1.10. Entonces, ese valor, ese valor se repite. Bien. Ahora, este factor dice que cuando sea del año 2, debe ser 2 veces multiplicado, como hacíamos ahorita. Fíjate, este valor yo lo multiplico por el anterior, que es 1. Pero el siguiente lo multiplico por el mismo 1.10. Cada uno lo multiplico por 1.10 y obtengo ese factor por 1.10, y ese era el que yo tenía acá. Entonces, para hallar el valor actual de los flujos, de estos flujos, se divide entre ese valor. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué me dice? ¿A cuánto equivale hoy el 1.966.920 que está dando el proyecto en el año 1? ¿A cuánto equivalen los 2.066.000? Simplemente, si yo lo divido entre ese numerito, tengo el equivalente presente. Que 1.788.109. Exacto. Por ejemplo, ¿cuánto se valora hoy en el presente los 8.063.000 que da el proyecto en el año 5? Se valora en ese valor, que es 8.063.000 entre ese factor 1.66. Entonces, recuerden la reglita de que está prohibido en finanzas sumar valores directos que estén en diferentes periodos de tiempo. Hay que hallar su valor actual, su valor equivalente al presente, ¿verdad? De esta manera, y tienen toda una fórmula en el video. Voy a compartir otro video más. ¿Y qué me dice? Si yo sumo todos los valores actuales, incluyendo el de los propios 9 millones,
voy a obtener el indicador más importante para evaluar proyectos desde el punto de vista del análisis costo-beneficio, que se llama valor actual neto. Pero aquí está por fórmula también, fíjense. Usted lo tiene automático. Lo tiene automático por fórmula. Lo que sí corresponde, es recomendable que vean un poquito, verifiquen los valores para que estén claros de dónde salieron. Pero sí, incluso si yo pongo un 12 acá, se me va a actualizar para cuando el caso sea 12%. Si esto no es negativo, significa que es positivo, el proyecto es conveniente. Mayor que 0, bueno, positivo. Positivo, que significa matemáticamente que es mayor que 0, entonces conviene el proyecto, Y este automáticamente está diciendo también la tasa anual que gana el proyecto. Eso indica que esa inversión es como si yo la tuviera en un banco y el banco me paga un 17.8%. Significa que también es bueno porque la alternativa era esta. La inversión alternativa paga el 10%. Porque fíjense, y eso es un criterio contable, siempre que queremos evaluar algo desde el punto de vista financiero, económico, no contable, siempre tengo que ver cuál es mi opción, mi alternativa. Para yo saber si este proyecto es bueno, yo tengo que saber, pero mira, la alternativa me garantiza un 10%. Este es bueno porque me está dando un 17, casi un 18. Pero si un proyecto me da 9, el proyecto está teniendo ganancia, pero no me conviene respecto a la alternativa que me da un 10%. Y fíjense, les propongo unos minutitos para, antes de cerrar y mostrarles el otro cálculo, para que me descanse un poquito la mente por 10 minutos. ¿Están de acuerdo, verdad? Profe. Profesor, sí. Yo quiero hacerle una pregunta. Sí. Y en el trabajo que nosotros vamos a presentar, nosotros tenemos que hacer todos estos cálculos. Sí. Fíjense, había entendido que solo llega a la identificación, que no es requerido si alcanzan y para trabajos posteriores o incluso ir viendo un financiamiento que lo quieran presentar al SNP, sí es conveniente ya para el estudio más completo. Okay. Pero el requerimiento, según nos había dicho el director, es hasta solamente hasta la parte de identificación, similar a la, o sea, lo que incluye la guía que yo les había pasado, la primera guía. Ok. No, pero porque si nosotros vamos a hacer ese proyecto así, eso no es cuestión de que de entregarlo de que tan rápido, eso se toma su tiempo, porque aquí casi todo lo que estamos haciendo este taller trabajamos y tenemos otra tarea. Sí, se entiende. Sí, por ahora, como digo, el requisito es hasta ahí. Si ya les conviene para fines de que ustedes tienen un proyecto avanzado o ese mismo les sirve para presentarlo a los equipos, ahí sí conviene. Sí. Pues está bien, gracias. Entonces, aceptamos 10 minutitos para cerrar. Después ya va a ser más breve, solamente ilustrarle cómo lo harían desde el punto de vista público. Está bien. Sí, entonces, un break.